Debido a que se acerca un ciclo nuevo y completamente diferente que es 2025, decidimos publicar nuestro habitual resumen del mes. Así que si te perdiste qué aconteció en Cuba durante los últimos días de 2024, este video es para ti. Hoy les traigo una propuesta generada precisamente por ustedes. Sí, los que ven y disfrutan estos contenidos semana tras semana y comentan comentarios como estos. Tantos videos que Cuba está mal, ya sabemos, pero cansa, chicos. Todos los videos sobre Cuba es lo mismo. No hay que comer, no hay limpieza, no hay dinero. Están que no saben qué hacer para llamar la atención. Aunque sé que hoy en el canal con este video se bota el fuego con la gasolina, intentaré formular mis respectivos puntos de vista en cuanto a esta situación. Así que yo los invito a que se acomoden y busquen su merienda porque esto se pone bueno. Primero lo primero, ¿por qué terminamos siempre visitando los mismos lugares de La Habana? ¿O por qué los creadores de contenido cubanos terminamos grabando el mismo contenido? De hecho, comenten ahí abajo en qué parte de la ciudad nos encontramos hoy. Ok, para ustedes tengo dos respuestas, una larga y una corta. La respuesta corta es que vivimos en un país donde hasta sonreír está costando trabajo, así que háganse una idea. Ahora la respuesta larga, quitando de un lado todas esas limitaciones que nos atan como cubanos viviendo en Cuba, como por ejemplo decir realmente lo que uno piensa o documentar un lugar en específico, es sumamente difícil emprender. Además, muchos no cuentan con la creatividad necesaria dentro de la plataforma para contarte una buena historia como si de un libro lleno de páginas estuviésemos hablando. Solo te leen el epílogo una y otra vez. Cosa que es más que obvia que ustedes han notado durante todo este tiempo. A eso súmenle que de vez en cuando nos gusta sacar a la luz, digamos, nuestro lado periodístico, cuando nos zambullimos en el lado de la tendencia y queremos traerle la primicia, la exclusiva de lo que está pasando realmente en Cuba. Y si tuviésemos que romantizar lo que les he mencionado hasta este minuto, la simple realidad de estar viviendo en Cuba con limitaciones o restricciones en la información a internet, la censura y demás, de una forma u otra puede influir en la inspiración de ciertos y determinados creadores de contenido dentro de Cuba. Por lo tanto, las probabilidades de compartir contenido fresco e interesante y variado son bastante reducidas. Muchos creadores se concentran en documentar lugares emblemáticos de Cuba, como La Habana Vieja, El Malecón o Varadero. Esto se debe a que, además de ser fáciles de identificar, tienen una conexión directa con el turismo, pero suelen volverse bastante repetitivos. En parte, sin darnos cuenta, nos hemos vuelto, digamos, una especie de promotores inconscientes si de cualquier rincón que documentamos en nuestros respectivos canales estamos hablando, ya sea de manera positiva o negativa, pero sigue siendo promo. Y así, sin darnos cuenta, incitamos a muchos turistas a que visiten nuestra isla. De hecho, como muchos vienen a Cuba por poco tiempo, tratan de planificarse y una de las opciones certeras de planificación es visitar mucho las redes, entre ellas la plataforma YouTube, en búsqueda de videos que les den información de qué hacer en Cuba, de qué lugares visitar, qué lugares son los más imperdibles o simplemente qué hacer en su estancia dentro del país. Pero bueno, vienen a vivir la experiencia y ya sea mala, buena, regular o pésima, dejan opiniones como estas en comentarios cuando hago contenidos relacionados con el tema de los turistas dentro de Cuba. Ahora bien, hablemos sobre los youtubers cubanos y el efecto YouTube Cuba. Y es como un comentario que estuve leyendo los otros días que decía que debajo de cada roca salen 3 youtubers nuevos y totalmente diferentes. Y yo me pregunto, ¿cuál es el problema? Un trabajo más que sé que al día de hoy muchos no lo consideran así. Para ellos es un simple juego de muchachos o, como muchos dicen, un grupo de vagos que no trabaja, o más bien los jineteros cibernéticos. Y con este término quiero quedarme ahora. Momento importante del video para que te suscribas si aún no lo has hecho y comentes tus creadores de contenido cubanos favoritos. A diario, como subimos más de lo mismo, nos meten a todos en el mismo saco, o al menos yo lo veo así. A modo de que en la mente de muchas personas quizás seamos el mismo personaje. Claro, como hablamos siempre de así está Cuba hoy o así están las calles de La Habana, pero no siempre es así. Y es que les digo que YouTube es todo un universo que, como mismo en la vida real, existe la persona oportunista,
la falsa, el llorador de miseria, el que vive una completa competencia para ver quién tiene más vistas, más seguidores, más likes, o simplemente aquel que te vende un contenido que realmente no es lo que esperabas. Y esas son muchas de las realidades que se vive en esta plataforma digital. Y espero que se hayan podido percatar hasta este minuto que he sido tanto crítico como autocrítico. ¿Qué puedo decir respecto a esto? Simplemente que no somos perfectos. En ocasiones presentamos problemas de dicción, somos incoherentes, muchos no presentan sentido común, otros van simplemente tras un nombre o hacen su trabajo para monetizar, exclusivamente para eso. Algo que no es nada nuevo dentro de la plataforma, obviando muchos factores que influyen en nuestra futura mejora. Y yo personalmente, respecto a este tema con mi comunidad, que es muy apegada a mí, solo puedo decir gracias, porque sus comentarios me ayudan muchísimo a modo de críticas constructivas para retroalimentarme y ser un mejor creador de contenido. Y creo yo, me parece a mí, que va a ser sumamente innecesario, aunque sí a una pequeña mención de algo que ustedes conocen mucho, que de una forma u otra se relaciona con la temática del día de hoy, y es la gran falta de unidad que existe entre la comunidad de creadores de contenido en Cuba. Temática de la cual los invito a que retroalimenten este video con sus opiniones ahí abajo en la parte de los comentarios. Y aquí contemplando estas geniales vistas de un río muy reconocido por todas las personas dentro de la ciudad de La Habana, quería hablarles también sobre algo que de una forma u otra tiene que ver con este tema de los creadores de contenido en Cuba, de cómo fluye la creación de contenido y demás, y son esos creadores precisamente o específicamente de la plataforma de YouTube que vienen desde el extranjero hacia nuestro país a crear contenido. Mi simple y humilde opinión. Veo muy bien que cada día que pasa sea descubierta nuestra isla por los creadores de contenido más grandes del mundo, a tal punto de que saben toda la lista de creadores que han pasado por acá, porque son ellos los que de una forma u otra pueden documentar la cruda realidad que se vive en Cuba. Obvio, se los aplaudo porque una vez salen de la isla y publican todo este contenido, creo que ya no les interesa ni les importa regresar a la isla, aunque no los dejen, cosa que para nosotros se hace un poco tedioso y complicado crear el contenido o documentar la realidad tal y como es, porque saben que podemos estar envueltos en problemas y complicarnos la existencia dentro de la isla. Aún así, desde mi criterio personal, siento que se van un poco por la avaricia de querer llamar la atención en su visita en otro país de los tantos que tienen en una lista visitados, y no documentan otras cosas interesantes o otras cosas para marcar la diferencia, ya que son 5 los videos exactos que un youtuber extranjero viene a documentar en la isla. La realidad del cubano, las playas de Cuba, que es innegable no documentar la belleza de nuestras playas dentro de la ciudad de La Habana y en otras ciudades y provincias del país, el tema monetario en Cuba, la vida del turista dentro de Cuba y un contenido que como cubano nunca me ha agradado para nada hacerlo. De hecho, créanme que ese contenido jamás lo voy a hacer en mi canal, porque más bien de documentar o exponer la realidad de este grupo de personas dentro de Cuba, más bien como cubano siento que estoy denigrando a esas personas, que es el tema de la prostitución y del jineterismo aquí en Cuba. Y de esto también los animo a que hagan un pequeño debate en la parte de los comentarios sobre lo que ustedes piensan al respecto. Sean bienvenidos a un nuevo video, mi gente linda y preciosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Siento que para este en específico teníamos que crear una especie de paralelismo entre el lugar protagonista del día de hoy y este espacio bien tranquilo para opinar y dialogar sobre todo lo que estuvimos documentando acerca del mismo. Y sin más preámbulos, creo que es necesario salir del tema de la curiosidad y del misterio para decirles realmente a dónde nos estaremos moviendo en este contenido. Nada más y nada menos que la Feria Internacional de Arte, más conocida por el cubano como FIART. Y como ya lo está indicando su nombre, es una feria donde no solo Cuba, sino otros países invitados acuden a este evento para mostrar y ofertar sus productos artesanales, sus artesanías y demás. Así, de esta manera comienza nuestra aventura en los horarios bien tempranos de la mañana, agarrando un taxi en el centro de la ciudad
para dirigirnos hacia el municipio de Playa. Una vez llegamos al paradero del mismo, tuvimos que caminar unos cuantos metros para llegar a lo que es como tal el centro o complejo Pavexpo, que es donde se celebra este evento. Y como les dije al principio del video, es una experiencia completamente primeriza para mí y por eso quería documentar absolutamente todo lo que me encontrase a mi paso. Fuimos bien inteligentes y tratamos por todos los medios de adquirir entradas antes de acudir al evento y no tener que hacer la cola. Ahí comienza todo el recorrido. Ya pueden ver que existen varios cubanos deambulando por cada uno de los pabellones que conforman a lo que es esta Feria Internacional de Arte y van a ver cosas bien interesantes ya que existen diferentes apartados, muchos emprendimientos, sobre todo cubanos, que me llamaron la atención, que vienen aquí a ofertar sus productos y sobre todo mucho arte. Pero bueno, vamos a caminar un poco para que vean todo lo que pudimos encontrar a nuestro paso. En mis primeras impresiones, si hay algo que me llamaba la atención, que de estos sí vi muchos pabellones que de una forma u otra se relacionan con el tema del arte, de la orfebrería, son todos estos pabellones relacionados con la venta de artículos de plata principalmente y de oro. La venta de plata de aleación 925, de Pandora, que saben que es una marca de plata que la gente aclama mucho y ya pueden estar viendo en pantalla muchos de los precios en los cuales oscilan todas estas prendas. Vale, mira, aquí es más barata la... ¿Qué? El seguridad, ¿viste? Ah, ok. Pero no hay líquida, ¿no? Sí, no. Gracias. No, está bien. De oro, ¿no? Sí. Pero vale 7.000 pesos cubanos o $6.000. Eso es el baño de oro. ¿Entiendes? Bueno, he visto gitanillas, ¿has visto gitanillas? Eso es por ahí. ¿Para qué mencionar el tema de los precios? Yo creo que ustedes van a estar viendo lo caro que puede llegar a costar un juego de muebles, una sobremesa, una mesita, una silla, porque evidentemente todas estas confecciones son a bases de maderas muy resistentes, pero igual no quita lo caro que venden todos estos productos en este sitio. Como siempre, saben que esas opiniones me encanta que ustedes pongan ahí abajo en la parte de los comentarios todo lo que creen. No, cogen. Como él así en el medio. Lo que es grande. Son cosas de belleza, ¿no?
Antes era mejor. Antes comentaban cosas como el cine, Todo lo que venden es plata, 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 plata. Sí. Ya. Mira. La madre está súper buena. Aún así, no sé si en años anteriores todo lo que van a estar viendo a continuación es como que la misma vibra, pero yo le agarré mucha similitud con la Feria Internacional del Libro, ya que aquí me tropecé con varios jóvenes que seguro salían de terminar sus estudios. Tiene que los emprendimientos de comida no estaban acá adentro. Hay poquito, hay Los poquito. emprendimientos de comida no eran de gente, eran para afuera. Míralo, el de... Sí, pero eso es, se baja así, se pone No, cosas eso ahí. se para así en la eso y va por el grano, pues. Míralo ahí, míralo. Ah, va al revés, ya. Yo tengo un rojo completo de ti. Una mesa 36.000. 36.000, 43.000. No, ¿Es qué? No está feo el tampoco. El multimueble. 150.000. ¿Qué precio tienen los cuadros? Ah, tranquilo. No, todo está enseguida, aquí todo está. Pero no, yo pensé que habían cosas aquí como espacio de varios países. Todo es cubano. Sí, también algo. Nada más he visto México. La majagua suele ser una madera, tú sabes, güey, 170.000. Nada más, o es juego. Todo bien fuerte. Y con un gavetero. 148.000. Un chango de Chango poderoso. cabecera por de cabecera. Ya. 100.000. Es como que para Rula. Ah, mira lo de los deshidratados. Ah, rula de elefante, ¿no? Es chivo, es chivo. Esta es la parte de los emprendimientos. Antes la comida no estaba aquí adentro y todo esto era... Ya, bueno, necesitan rellenar espacio, imagínate tú. Todos están carísimos. Esto ya es ropa. Dai, brincando. Mira.
hay nada más. Si vi emprendimientos en este evento que marcaban la diferencia, es la parte de la cosmética natural. Algo que de una forma u otra ha renacido en la isla por todos estos emprendedores. Por ahí ponemos información y Tiramos la igual foto ahí. cualquier duda que tengan con los productos, si quieren saber siempre con nosotros. Ok, gracias. Vela. Y con olores. Sí, son aromáticas. Yo por 2.500 pesos, como lo más pagado. La lindísima. Ah, la china era la que tenía una receta. Estaba pensando. Entonces, si hablamos de países invitados, como hemos mencionado a lo largo de todo este video, creo que hubo una ausencia de los mismos porque en todo mi recorrido solo vi 2 países de los tantos que son invitados a esta feria internacional, que fueron Venezuela, vi un pabellón de prendas de plata de México y vi otro pabellón bien pequeñito relacionado con Italia. Yo quiero que ustedes, aquellas personas que hayan tenido la experiencia anterior de visitar este evento o este sitio, que comenten ahí abajo las veces en las cuales ustedes han acudido, los países con los que se han tropezado, porque verdaderamente en este 2024 creo que hay una carencia de los mismos en Fijart. Qué bonito. Aquí más. Sí, pero cortica. Desde mi experiencia, a pesar de que debería ser una feria bastante dinámica y variada, yo la resumo en 3 aspectos. Venta de joyas, sobre todo de plata, mueblerías y cosas relacionadas con el hogar, y muchos, pero muchos productos de belleza, sobre todo natural. Esperaba o me idealizaba encontrar algo más que eso, pero bueno, eso fue todas las cosas que pude ver cuando hice todo mi recorrido. Sin dudas, un tema del cual teníamos que hablar durante estos días es toda esa polémica que gira en torno a los negocios privados. Sí, esos que supuestamente le darán un giro de 180 grados a Cuba y la salvarán de toda la crisis. Pues entonces repasemos algunas notas y, como siempre, comenten ahí abajo qué creen al respecto de todo esto.
Y qué mejor forma de iniciar este video que visitando nuevos negocios como este que abrió en una esquina con una ubicación bastante privilegiada, nada más y nada menos que la mismísima intersección de Infanta con Carlos III. El local en cuestión estuvo clausurado por bastante tiempo y los vecinos de todos los alrededores que componen al mismo vieron todo el proceso de construcción de esta mediana o pequeña empresa. Tengo entendido que en el ayer cumplía función de bar, el bar Las Avenidas. Y mientras van corriendo muchas imágenes sobre lo que es el interior de este negocio como tal, me gustaría arrojarles un punto de vista o más bien una percepción como cubano, y es que muchos de estos negocios cuando hacen su gran apertura utilizan ciertas y determinadas estrategias. Por ejemplo, para llamar la atención de los clientes o más bien de todas esas personas o pocas personas que tienen la posibilidad de comprar en estos sitios, hacen una especie de ofertas especiales o muchos de los productos los venden a un precio más económico que el resto de los negocios privados. Hashtag competencia. No, 1400. Una tortilla, ¿no? ¿Cuántas tortillas serán? Vamos a dar igual a ver. Y algo que podría decirles relacionado con todo lo que acabo de mencionar anteriormente es que cuando fui a documentarles estas imágenes del negocio, vi una oferta especial de una olla reina en 17,000 pesos, que aquí va a estar apareciendo el cambio en dólares y en euros para que saquen sus cálculos. Un efecto electrodoméstico que sin dudas te encuentras en muchos sitios en 24,000 o en 25,000 pesos cubanos. Déjenme contarles que quise merodear un poco la zona de Cuatro Caminos. Miren el mercado aquí a mi izquierda, para mostrarles una MIPYME que hace esquina justo en los alrededores de este supermercado, que casualmente en el ayer, desde que yo tengo uso de razón, antes era una bodega. Y ahora van a ver en lo que se ha convertido en la actualidad.
Ahora bien, para nadie es un secreto la difícil situación energética por la cual está atravesando el país hoy en día por disímiles factores que muchos de ustedes conocen. Dígase la falta de combustible, la desconexión intermitente de las centrales termoeléctricas que alimentan a toda Cuba, entre otros. Debido a esto, creo que surge la necesidad de dar a conocer un decreto relacionado con los negocios privados para, y cito, el control y uso eficiente de los portadores energéticos y las fuentes renovables. ¿Qué quiere decir con esto? Que fue una noticia que causó bastante ajetreo en las redes sociales en los últimos tiempos o en las últimas semanas, que todos estos negocios privados, o más bien los actores económicos, deben generar al menos la mitad de la energía eléctrica que consumen en todo el tiempo que prestan sus servicios. Es por esto que, para sorpresa de absolutamente nadie, es bastante frecuente, o ya se ha normalizado un poco, es que la ciudad se encuentre en una completa penumbra mientras que muchos de estos negocios continúan funcionando. La parte de... ¿Cómo te da la libre de tomate? 200. Gracias. No es mago. Por si fuera poco, en este minuto del video quería compartirles un story time que tiene que ver muchísimo con el tema de hoy. Una de esas situaciones o una de esas cosas que uno como cubano solo puede decir: Candela, ya tú sabes, no es fácil. Resulta que los otros días yo me acercaba a mi mediana pequeña empresa de confianza en búsqueda de cosas necesarias para la casa. Un paquetico de perro, una bolsa de pan, un pomo de mayonesa, un paquete de pollo. Ok, aquí me tengo que detener. Le pregunto: oye, ¿qué pasó con el paquete de pollo que estoy mirando la pizarra y está borrado? ¿Sucedió algo? Bueno, te cuento, querido amigo, que aquí en esta mi pyme no va a haber pollo ni habrá jamás. ¿Qué? Rápidamente, como persona curiosa que soy, tuve que preguntarle el porqué de esta situación, y más que era un sitio donde yo siempre acostumbraba a comprar un producto como el pollo. Y él me dice que debido a que le pusieron un precio topado, él no tiene ningún tipo de ganancia a la hora de revenderlo dentro de su negocio. Además, súmenle a eso el costo que debe pagar para transportar esa mercancía a este sitio. Entonces, imagínense y comenten ahí abajo cómo va a ser toda esta situación con el ave nacional, no el tocororo, el pollo, que uno comúnmente terminaba encontrándolo en sitios como estos. Y si no conoces mucho sobre el término precios topados, estuve creándoles todo un video respecto a eso, y algo muy importante relacionado con mi falta de atención a la hora de ponerles el enlace de un video que quiero recomendarles para que vean después de que están viendo en la descripción o algo. Es una estrategia que les voy a dar a mi comunidad de anticipación para que encuentren estos videos cuando yo los menciono y no se los coloco en la descripción del mismo. Nada, en la parte del buscador de YouTube pueden poner, por ejemplo, el término Yonex2, precios topados, y en los resultados de la búsqueda van a dar con ese contenido.
¿Es Cuba un país seguro? Pregunto yo. Y me preguntan a diario muchos de ustedes este interrogante como este mensaje del cual saqué la idea para este video. Hola Yonix, estoy viendo tus videos en YouTube porque voy a venir a Cuba en enero. ¿Puedes contarme la situación allí? ¿Es peligroso visitarlo como dicen o no? Gracias. Y aquí va mi respuesta para aquella persona que aún quiere visitar Cuba. Mientras estés dando vueltas en el mismo sitio, o sea, la parte central de la ciudad, la parte turística, andes con un local o un guía y, muy importante, evites caer en estafas y no te confíes de todos, no creo que pases un mal rato. Ahora, si eres aquel explorador innato que realmente viene aquí a conocer la verdadera realidad del cubano, las condiciones precarias en las que viven muchos y su ardua lucha por sobrevivir, creo que deberías continuar viendo este video. Como mango, capitán. Vamos con los casos mientras hacemos un recorrido que abarca la visita de 3 municipios diferentes: Centro Habana, Cerro y 10 de octubre. Invito a las personas que conozcan de la ciudad que vayan identificando en los comentarios por qué zonas vamos atravesando. Caso número 1, asaltos en la calle y en la guagua de prendas y teléfonos celulares. Como decimos nosotros, nos carterearon. Hay que tener mucho cuidado con las pertenencias en la calle y andar siempre a 4 ojos. Aquí alguien con arma blanca puede ponerse delante de ti y pedirte todo lo que tengas, y ojo, puede suceder con cualquier persona, pero juega un papel fundamental a modo de grupos vulnerables, las mujeres y personas de la tercera edad. Y es increíble cómo muchos al día de hoy andan como si nada con el teléfono en la calle conectados y no prestan atención. Vamos, tía, pasa, tía, la cara de tía. Dale, tía, la niña. La vela. El robo de celulares ha aumentado mucho, ya no puedes andar tranquilo por la calle. Hace unos meses a mi amigo lo asaltaron con un cuchillo, se ha vuelto muy peligroso. Relacionado con este caso, quería contarles una historia la cual presencié recientemente. Y es que andaba en horarios bien tardes de la noche deambulando por una de las calles más céntricas con las que cuenta Centro Habana. En ese momento, de la nada, aparece una persona corriendo desesperadamente y al doblar la esquina o la intersección de esta calle había una persona montada con una moto ya prendida a modo de, como decimos nosotros aquí en Cuba, haciéndole la pala. Y rápidamente, a lo mejor ustedes piensen otra cosa, pongan ahí abajo en la parte de los comentarios, sacamos la conclusión de que era alguien que se encontraba arrebatando una cadena y el compañero lo estaba esperando en ese punto para desaparecerse.
Caso número 2. Los asaltos de MIPYMES, medianas o pequeñas empresas, que debido a esto es que le ponen una reja y mayor seguridad a los negocios. Por eso es muy común o ya se ha normalizado ir a un negocio de estos en búsqueda de algún producto necesario y te los encuentres completamente enrejados. Se abrieron tarde. Caliente. Como caso número 3 tenemos los robos dentro de las casas, algo que no es nada nuevo aquí en Cuba, y todo lo que he mencionado a este punto es increíble como ya sucede en cualquier horario del día. En este caso son bandas que se dedican a estudiar las casas para hacer su plan maestro, como si del asalto al banco de moneda y timbre estuviésemos hablando. Y yo creo que el caso de delincuencia o de asaltos o de robos más famosos que ha sonado durante este año 2024. Los asaltos o robos de motos eléctricas, ya sea en cualquier horario del día donde estudian a la persona que tiene este vehículo o este medio de transporte para arrebatárselo o ingresar a la casa del propietario en búsqueda de este artículo para despedazarlos en piezas y venderlos posteriormente.
No sé en qué tiempo pasamos a que alguien te diga buenas tardes, me puedes decir la hora, y cuando vas a mirar el reloj tienes que estar alerta porque si no te desactivan en cuestiones de minutos. Uno de los factores más importantes que contribuye a la inseguridad en Cuba es la crisis económica. Con un salario mínimo mensual de menos de 2.000 pesos cubanos, muchos cubanos se ven obligados a recurrir a actividades ilícitas para subsistir. La falta de oportunidades laborales, la inflación descontrolada y la escasez de productos básicos están creando un caldo de cultivo para la delincuencia. Los jóvenes, en su mayoría, no ven otra salida que involucrarse en actividades delictivas. Que no, que sea. Me apretó Córdoba. Las tensiones sociales aumentan a medida que la desigualdad y la falta de perspectivas de futuro se acentúan, alimentando un círculo vicioso de desconfianza, robos y violencia. Y estos son solo algunos ejemplos de la realidad de la inseguridad en Cuba. La delincuencia no solo afecta la economía, también impacta la vida social y emocional de los cubanos. Las personas se ven obligadas a cambiar sus rutinas diarias, evitando ciertos lugares, restringiendo sus horarios de salida o simplemente adoptando una actitud de desconfianza hacia los demás. Ahora, a decirle 40 cosas a la compadre.
Dando respuesta a la primera interrogante que tuvimos al inicio del video, también está afectando el turismo, una de las principales fuentes de ingresos de Cuba. Los turistas ya no se sienten tan cómodos visitando algunas áreas de las ciudades, lo que agrava aún más la crisis económica. La delincuencia y la inseguridad en Cuba son problemas complejos que no tienen una solución fácil. Si bien existen muchos factores detrás de esta creciente ola de delitos, lo cierto es que la situación afecta a todos, desde los ciudadanos comunes hasta los turistas que alguna vez consideraron a Cuba como un paraíso seguro. Lo que está sucediendo en las calles cubanas es un reflejo de la crisis más profunda que atraviesa la sociedad, la falta de oportunidades, la desigualdad y la creciente desesperanza. Otro especial de Navidad, pero no para decir que en Cuba existe esta celebración, ni mucho menos para intentar aparentar, ¿ok? Intentaremos que no sea más de lo mismo. Cuando yo la cojo con algo. ¿Qué estaremos haciendo hoy? Ir en búsqueda de esos pequeños destellitos navideños que existen dentro de la ciudad, sumado a cómo funcionan las cosas en un país donde realmente no se celebra la Navidad como tal, aunque se hace el intento. Ustedes saben, el país de la contradicción, y tengo que decir esto para que entiendan todo lo que he dicho hasta este segundo. ¡Vámonos! Caminemos entonces un poco la calle Águila para ver con qué nos encontramos en el camino, mientras les arrojo unos cuantos apuntes. Para nadie es un secreto que la Navidad en Cuba no se celebra con la misma intensidad que en otros países. Aquí no hay grandes adornos en las calles ni una decoración masiva en las casas. Aunque déjenme decirles que he visto una que otra vivienda que continúa con esa tradición de poner el arbolito. Hasta ahí. En las tiendas, la Navidad no ocupa el espacio que vemos en otros lugares del mundo, y eso lo vamos a comprobar más adelante en este video. Las luces de Navidad y los árboles decorados son una rareza en la mayoría de los hogares cubanos.
Y es que digo yo, ¿en qué Navidad va a estar pensando el cubano? Con todos los problemas que se le vienen encima para este 2025. Que si finalmente van a quitar la libreta de abastecimiento, que si habrá cambios en las tarifas del internet, el triste destino de las medianas y pequeñas empresas. Al contrario, lo que no quiere es que se acabe 2024. Les cuento que decidimos caminar un poco por Águila porque déjenme decirles que esta viene siendo como una de las calles más transcurridas de la ciudad y sobre todo en los horarios bien tempranos en los cuales me desperté para crearles este contenido. De hecho, a modo de guía turístico, miren una de las partes que conformaba la antigua tienda Fin de Siglo y aquí llegamos a la intersección con San Rafael, que de hecho una de las calles con más negocios, así como en la parte de Navidad podríamos decir, pero bueno, como ya le dedicamos todo un video, no pienso detenerme aquí. No obstante, he tratado de documentar a lo largo de toda La Habana varios de estos destellos de temática navideña que voy a estar poniendo ahora a continuación. El pay de coco y de guayaba, la delicia. Y sí, aunque usted no lo crea, en estos horarios bien tempranos, durante estas fechas navideñas, el cubano se encuentra en su ardua lucha, hoy más que nunca, de buscar qué comer para, digamos, entre comillas, no pasar la fecha por alto, porque más que nada con el tema de la Navidad, son fechas en las cuales nos gusta tener ese espíritu de familiaridad, de reunión, y por eso, aunque no tengan ni el dinero ni las posibilidades para llevar un buen plato como debe ser navideño a la mesa, siempre hace todo lo posible por no pasar por desapercibido una fecha como esta. Por otra parte, la religión juega un papel bastante complicado en la Navidad cubana, y es que a pesar de que muchos cubanos son católicos, la religión no posee el mismo impacto en la vida cotidiana aquí que en el resto de los otros lugares. La Navidad en el contexto cubano se asocia más a menudo con un aspecto cultural que con el religioso. Las misas de Nochebuena, por ejemplo, son menos comunes que en otros países. Y hablando, ya que tocamos el tema de las realidades de las iglesias de la ciudad de La Habana para estas fechas navideñas, les puedo decir que las que les estuve documentando, que estarán corriendo ahora en pantalla, a modo de también tener un factor negativo que es el de la reparación, el de la restauración, tienen abierta una pequeña capillita que aquí ponen el típico nacimiento del niño Jesús o del niño Jesucristo, y todo cubano puede ir ahí a adorarlo, a rezar y demás.
Si me preguntaran quiénes salen afectados completamente de todo esto, yo creo que en este caso son los niños, esos que año tras año tienen esa gran ilusión de saber qué les trajo Papá Noel. Pero seamos realistas, nada que ver con Cuba. De hecho, yo creo que si los niños cubanos tuviesen esa oportunidad o ese acceso de escribirle una carta como tal a Santa, estuviesen deseando cosas como sácame de Cuba. Y ustedes pensarán que estaré diciendo esto en broma, pero les cuento que los otros días estuve conociendo a un niño de 5 años, 5 añitos, que le decía al papá: papi, ¿qué espera mi tía para ponerme el parol para irme con ella a los parques de Disney? Vaya, es preferible no reflexionar más sobre esto porque da muchísima tristeza. Ahora los invito a ver cómo se encuentran durante estas fechas navideñas tiendas como las de moneda libremente convertible. Así que acompáñenme en un pequeño recorrido que estaremos haciendo por la tienda de La Época, que si me lo permiten me atrevo a decir que La Época en el ayer era una de estas tiendas con la mayor decoración navideña que podía existir en la ciudad. Comenten ustedes ahí abajo que saben más que yo sobre esto al respecto. No quiere cazar de ofertas de Navidad, pero no veo nada relacionado con las fechas. Una vez fuera de la tienda se pudieron dar cuenta que solo les documenté la parte del mercado porque el resto es, digamos, como una especie de museo. Y algo que me llamó la atención, que durante este mes la he visitado si acaso un par de veces, es la gran cantidad de personas que se encontraba dentro del mercado. Otras veces he tenido la oportunidad de ir y está completamente vacío. Entonces, por estas fechas la gente quiere acaparar absolutamente todo, sobre todo los que tienen esa posibilidad de comprar en las tiendas en moneda libremente convertible, que se llevaban unos paquetones grandes de salchichas, los perritos de toda una vida del cubano, lo que tengo que hablar para que todo público entienda, con un precio de alrededor de 8.85 MLC o dólares, sumado a un pollo entero, que esta viene siendo como la comida típica, que aquel cubano que tiene la posibilidad hace un pollito entero, asadito, o lo rellena, algo que no se estila en todas las casas de Cuba. Ojo, no estoy hablando de forma general, pero es la comida o el plato que mayormente se ve una fecha como Nochebuena o Navidad. Y caminando ahora por la calle San Miguel, les cuento que aquí en el Parque Trillo se encuentran una de estas carpas que ponen los fines de semana con disímiles productos para el cubano. Y entonces intuyo yo que, como no estamos en fin de semana, pero sí en fechas navideñas, las personas que oferten estos productos dijeron: ok, vamos a ponerlo durante estas fechas para vender, que es lo que hace falta. Y entonces yo, a modo de documentarles la otra realidad, la otra cara de la moneda, vamos a adentrarnos en esta pequeña feria a ver con qué nos encontramos.
Así ponemos punto final a este especial de Navidad en Cuba, o más bien en La Habana, porque siempre uno trata de abarcar el país entero, pero siempre terminamos en la ciudad, en la capital del país, que es La Habana, en este año 2024. Como siempre, los invito a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios sus opiniones, criterios, cómo están celebrando estas fiestas en sus países de orígenes, que yo en uno que otro especial años atrás le documentaba mi vivencia como cubano, pero saben que por estas fechas me gusta generalizar, vivir y tratar de documentar la realidad no solo mía, sino del resto del cubano para un día como es el caso de Nochebuena y Navidad. Como dije el año pasado, un día más en la vida del cubano, en la vida cotidiana, en su lucha ardua por continuar sobreviviendo en este país. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos próximamente o en unas horas con los últimos contenidos del año, así que estén atentos, suscríbanse y activen la campanita y compartan este video con un amigo. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.